Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Efectos de la metformina. Estaremos conversando este tema en nuestra consulta. Ya está preparado el doctor Javier Bravo para conversar de este tema. ¿Qué efectos secundarios también puede hacer? ¿Qué cantidades de metformina también implica esta situación? Vamos a verlo con el especialista. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Odilí. Una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Primeramente, darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de metformina es un tema muy importante porque es un medicamento que normalmente se ocupa a nivel mundial. Es un medicamento que se introdujo o que se descubrió en el año 1957, 58, en esos años de ahí, se vino introduciendo en Europa y posteriormente ya para el año 1995 se está utilizando en Estados Unidos y en Centroamérica y en estos países de aquí. Esto nos ha permitido a nosotros de que este medicamento sea bien aceptado para el paciente diabético. Cuando hablamos de efectos, doctor, ¿estamos dirigiéndonos a algún efecto negativo que puede causar al paciente o algo positivo, ya que regula los niveles de azúcar en la sangre? ¿Qué tipo de efectos, doctor? Sí, en cuanto hablamos de los efectos, hablamos directamente que es un hipoglicemiante que actúa a nivel hepático, un 50%. El otro 50% se queda a nivel del intestino. Entonces, esto puede ocasionar efectos secundarios. Pero lo importante en este tipo de medicamentos es que a pesar de que controla el nivel de azúcar, inhibiendo la producción de glucosa o de azúcar por el hígado, también disminuye lo que es la producción de ácidos grasos. Entonces, por eso es que a muchos pacientes se le manda este tipo de medicamentos cuando son obesos, porque de alguna manera ayuda a disminuir la síntesis de ácidos grasos y de esta forma evitar lo que es la subida de peso. Doctor, hay pacientes que están indicadas, sobre todo en mujeres que tienen problemas de ovario poliquístico y les indican metformina. ¿Hay alguna condición distinta a la metformina que se le indica a los pacientes diabéticos? Además de la diabetes, sí es cierto, se ocupa más también en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Se puede utilizar también en pacientes que tengan problemas cardíacos, es decir, en dosis baja. Y se tiene que regular en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, porque normalmente se elimina casi el 90% del fármaco a ese nivel. En el caso del síndrome ovario poliquístico se va a ir valorando dependiendo del tamaño y dependiendo de los niveles de glucosa que tenga el paciente, porque normalmente los pacientes con síndrome ovario poliquístico pueden tener algo que se llama prediabetes. Después son pacientes que se mantienen un poquito más gorditos de lo normal. Por el cambio hormonal. Bueno, ya si usted está pendiente de esta entrevista, puede marcar al 2222-7808 si tiene alguna consulta al doctor Javier Bravo, con muchísimo gusto le atendemos. Doctor, otra de las consultas es, ¿qué sucede cuando está compuesta la metformina? Por ejemplo, yo he visto en algunos tipos de fármacos metformina más clorhidrato. ¿Esto qué quiere decir? ¿O es la simple? Es la simplemente es la molécula que se combina para que haya un efecto en el cuerpo, es decir, que cuando uno se introduce la pastilla en la boca y cae al estómago, esta se desdobla y la parte que va a hacer efecto es la que se utiliza en el cuerpo y la otra es la que se elimina. Pero vaya importante pregunta, la metformina es el único de los fármacos que se puede combinar con el resto de los fármacos hipoglicemiantes orales y también con la insulina, es decir, que la metformina es un medicamento de entrada para los pacientes, pero muchos pacientes lo abandonan el medicamento porque provoca efectos secundarios, y uno de los efectos secundarios son los cólicos, los retorcijones y algunas veces eventos de diarrea. Entonces, estos pacientes de alguna manera vienen y dicen, esta pastilla me está cayendo mal, mejor no la sigo tomando, necesito de otra. Pero es la pastilla que se puede utilizar aún teniendo 10, 15 o 20 años de ser diabético, combinada con otro tipo de hipoglicemiantes orales o con insulina en todo caso que el paciente no mejore. Interesante, doctor. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? Buenos días. Quería hacerle una consulta al doctor. Sí, adelante. Fíjese que yo tengo una hija de 15 años y me le mandaron metformina por quiste ovárico y ella dejó de tomársela y tiene 3 meses que no le baja la regla. Ella es una niña todavía, no ha tenido relaciones sexuales y está gordita, eso sí, estaba escuchando que puede ser prediabética. ¿Qué edad tiene? 15 años.
15, ok. 15 Déjenos años. los datos completos y el número de teléfono para que también se comunique con el especialista y sea él quien le indique. Pero doctor, ¿qué recomendaciones podemos darles a nuestra amiga televidente? Bueno, lo importante en ello es verificar si aún con el medicamento, si ya lo terminó, pues hacerse un ultrasonido pélvico para determinar si hay o no hay los ovarios, si han disminuido de tamaño y verificar prácticamente cuáles serían los efectos que le está dando a ella la metformina, si le está bajando o no la glucosa y sobre todo calcular el índice de masa corporal. Recordemos que anteriormente dimos la conferencia sobre síndrome metabólico y el síndrome metabólico, el principal tratamiento es la metformina. Entonces probablemente los pacientes que tengan síndrome ovario poliquístico pueden presentar síndrome metabólico, aumento del triglicérido, aumento del colesterol, aumento de peso, prehipertensión, prediabetes. Entonces hay que hacerle un examen físico a este pacientito y determinar si puede continuar todavía con el tratamiento por más tiempo. Pero No? este tipo de pacientes normalmente pues se ve en conjunto, no solo el diabetólogo, también se ve en conjunto con el ginecólogo para determinar la cantidad de hormonas que le pueden estar ocasionando el ovario poliquístico. Y hablando también en ese sentido, hay pacientes que también utilizan la metformina, se automedican y esto es aparentemente para adelgazar. ¿Eso es así, doctor? Específicamente sí, es decir, hay pacientes que sí lo hacen pero por desconocimiento. Hubo un estudio que se realizó en Reino Unido en el año de 1998 en cual que determinó en aproximadamente el 80% de estos pacientes que estaban tomando este tipo de medicamentos llegaron a perder un poco de peso, entre 2 y 4 kilos en el año, ¿sí? En el año. Es decir, por un efecto secundario, como decíamos, que es la disminución de la formación de ácidos grasos, los eventos realmente gastrointestinales y principalmente el sabor metálico que deja la metformina cuando se acumula en las glándulas salivales. Entonces muchos pacientes pierden un poco el apetito, no les dan ganas de comer y de esa manera pues logran disminuir de peso. Entonces no es específicamente que porque estoy tomando el medicamento y como normal voy a bajar de peso. Eso es totalmente erróneo, es un mito. Sí se ha manejado que las personas dicen que la metformina les baja de peso, pero es por esa razón. Como no, recomendaciones, doctor, en cuanto también al consumo de metformina, la cantidad de miligramos que debemos consumir al día, también sobre todo esos pacientes diabéticos. Claro, una de las recomendaciones importantes es que si el paciente ya es diagnosticado con diabetes y se le va a instaurar metformina, que sea el médico que se la indique, que sea el médico que le explique, porque normalmente cualquier paciente puede tomar metformina. Las metforminas la encontramos en cualquier farmacia y de cualquier tamaño, cualquier color, pero es importante determinar la cantidad que va a tomar. Normalmente se inicia con una dosis de 500 miligramos al día, aumentándole a 850 2 veces al día y si es posible a 1 gramo cada dosis. Máxima dosis son 3000 miligramos, máxima dosis, pero recuerden, el exceso de metformina no significa que va a tener un mejor efecto, más bien va a tener un efecto secundario. Si un paciente con 2 dosis, digamos de 500 cada 8, de 850 2 veces al día, no mejora su nivel de glucosa, es mejor combinarla con otro fármaco y no esperar efectos secundarios a nivel intestinal o en la pérdida de peso como lo que estamos hablando. Muchísimas gracias, doctor Javier Bravo, diabetólogo, por darnos esas recomendaciones y son ellos los expertos quienes tienen que estar vigilando nuestros niveles de azúcar, cómo está también la situación en este sentido de aquellos pacientes que se están automedicando. Son ellos los que nos van a indicar efectivamente los medicamentos. Vámonos de inmediato con Xochitl. Cristina, ¿está preparada? Adelante.